Ok, muy bien. Parece que se cortó y parece que se perdió porque no me dio opción de guardar. Entonces espero que no, pero si eso es el principio del video, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya había dicho Giovanni. Entonces espero para que se conecte una vez más Giovanni y continuamos con la transmisión. Entonces lo que venía hablando a esa que veníamos hablando era de el intelectualismo de Jonathan Edwards, de cómo hay eruditos que hasta la fecha se dedican únicamente a estudiarlo a él. Bienvenido de regreso, no sé seguro qué pasó, pero bueno, estabas comentando de el erudismo y el intelectualismo de Jonathan Edwards. Sí, sí, por supuesto. Era un personaje sin igual, o sea, hoy por hoy es considerado como el mayor teólogo de la historia de los Estados Unidos. Es un teólogo que sin duda tenía una capacidad intelectual muy grande y algo, digamos que su carrera la empezó siendo un estudiante de teología. Él estudió en la Universidad Yale, estudió teología y luego se va como asistente de su abuelo. Su abuelo era pastor de una pequeña iglesia en una ciudad, un pueblo que todavía existe en Massachusetts, que se llama Northampton. Y él es allá asistente de su abuelo, luego su abuelo se retira, termina siendo el pastor principal de esta iglesia y él lo invitan a predicar en algún momento a otra iglesia y él predica quizá el que es el sermón más famoso de la historia de la iglesia, que es Pecadores en manos de un Dios airado, que es un sermón que si ustedes tienen la oportunidad de escucharlo, de leerlo, es impresionante. Él fue invitado a una iglesia a predicar, pero ni siquiera era el predicador principal, pero porque el predicador que estaba invitado no llegó y a él le tocó predicar ese sermón. ¿Ese es el contexto de esa predicación? Sí, No sabía eso. sí, sí, Yo total. pensaba que era en una de las reuniones de avivamiento que tenían. Y yo asumí que era como quizá la convocatoria más grande porque es por mucho su mensaje más famoso y uno de los mensajes más famosos en la historia del cristianismo. Sí, Este, completamente. Como para cubrir una vacante. Sí, este sermón se dio en una iglesia pequeña, en una iglesia común y corriente, en una reunión de lo más pequeña, y él empieza el infierno a hablar de la ira de Dios, y de repente la gente empezó a llorar, la gente empezó a gritar de la impresión, y empezó a haber una convicción de pecado impresionante. Esa noche pues, a estos hermanos que iban a la iglesia aparentemente eran creyentes, pero resulta que parece que no, y muchos de ellos se convirtieron. Sí, y otra particularidad es que Jonathan Edwards no era la primera vez que predicaba este sermón, ya lo había predicado antes, pero ese día, en ese lugar, pasó algo extrañamente, detona un avivamiento impresionante. Él a partir de ahí empieza a predicar en su iglesia, en varias Se iglesias está más, cortando y un él poco. empieza a... Estoy fuera de mi casa. ¿Tú tienes una buena conexión? Quizás si me salgo de Wi-Fi y pongo datos, ¿cómo está tu conexión allá? Porque se está cortando un poco. Yo tengo datos, no estoy con Wi-Fi, y entiendo que está bien mi señal. Ok, entonces, Tendría que probar. eh, bueno, ya se mejoró un poco, pero yo creo que para la próxima o me voy a cambiar a otro lugar o lo voy a hacer con datos. Eh, Jonathan Edwards, entonces, predicó eso en una iglesia pequeña y cómo transicionó de eso a las grandes reuniones al aire libre, que es como lo más famoso del Gran Despertar. Paradójicamente, Jonathan Edwards nunca predicó más allá de su iglesia. Digamos que el genio de Jonathan Edwards fue tomar todas estas cosas que estaban sucediendo y documentarlas. Él escribió mucho sobre esto, él documentó mucho lo que estaba pasando en su iglesia. Quien lleva la predicación al aire libre es George Whitfield, que seguramente luego Okay. hablemos de él. Pero Uh lo que -huh. hizo Jonathan Edwards fue documentar mucho y adicional a eso, hacer mucha teología al respecto. Ese fue el genio de Jonathan Edwards en realidad, a pesar de que, por ejemplo, Jonathan Edwards nunca
él predicaba leyendo sus sermones. O sea, él tomaba y escribía todo su sermón y se paraba al frente de su iglesia y lo leía literal. Y así predicó pecadores en manos de un Dios airado, por eso lo tenemos transcrito, o cosas por el estilo. En realidad era un predicador bastante convencional, pero creo yo que un predicador al que Dios usó de una manera bastante particular. Sí, escuché eso, que uno lee o escucha lecturas de ese sermón y se imagina a alguien gritando y sudando y haciendo mucho albur, pero él era, en inglés dicen soft spoken, ¿no? De palabras suaves. Algo que estaba viendo de él que se me hizo muy interesante es que pasó una etapa de su vida como misionero a los nativos americanos. ¿Qué me cuentas de eso? Sí, es muy gracioso porque Jonathan Edwards era bastante estricto con la aplicación bíblica o los principios bíblicos en su iglesia. Entonces había un tema con la cena del Señor y era que la cena del Señor se administraba a todos los cristianos, a todas las personas que iban a la iglesia, a todos los que eran miembros de la iglesia. Él se resistió a hacer esto. Él dijo, no podemos dar la cena del Señor a personas que viven abiertamente en pecado, a personas que viven unas vidas que no glorifican al Señor. Esto hizo que su iglesia se enojara con él y lo expulsaran del pastorado. Esto sucedió también con Juan Calvino en Ginebra, también hizo algo así, también lo expulsan de la iglesia por tratar de limitar la cena del Señor solo a los creyentes. Entonces Jonathan Edwards lo sacan de su iglesia, él trata de buscar una opción para seguir trabajando como pastor, no tiene otra opción más que irse a ser misionero en medio de los indígenas americanos. Fue un periodo bastante interesante, un periodo en el que sobre todo Jonathan Edwards escribió mucho y creo que es el momento de su vida, de su corta vida, en la que más escribió él. Así que creo yo que fue providencial de parte del Señor que esto pasara y también de alguna manera una lección para nosotros, ¿no? Al final somos más recordados por nuestra fidelidad que por ser laxos con cosas que aparentemente podríamos pasar por alto. Eh, pues dando ya como un cierre a este primer video, lo que dijimos al principio es que hay mucha similitud entre Estados Unidos en los años, en el siglo XVIII y México en el siglo XXI, con la secularización, con el apartarse de principios bíblicos, con el que se está viendo cada vez más la religión como algo que no debería tener peso en la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo puede el ejemplo de Jonathan Edwards ser de inspiración para nosotros? Yo creo que en muchas formas, o sea, Jonathan Edwards es un personaje maravilloso. Yo creo que principalmente en ver que la intelectualidad y el cristianismo no son opuestos y se pueden complementar de una manera maravillosa. Y sobre todo se pueden complementar cuando buscamos la piedad por encima del conocimiento. Jonathan Edwards era un hombre profundamente piadoso, que era tierno con su esposa, tierno con sus hijos, que era un hombre que amaba a su iglesia, que era ante todo un pastor de su iglesia y que a pesar de todo el conocimiento que tenía, nunca permitió que eso le quitara el deseo de buscar a Dios de una forma amorosa, de una forma tierna. De hecho, el tema de los afectos, de poner nuestros afectos en Dios, de el hedonismo cristiano que hoy por hoy John Piper ha adoptado en gran medida y ha adaptado al mundo de hoy, es en gran medida gracias a Jonathan Edwards. Yo creo que nos enseña mucho a combinar intelectualidad con una devoción muy profunda. Eso es Jonathan Edwards para mí. Padrísimo, padrísimo. Sí, es. Si las personas quieren aprender más de Jonathan Edwards, sé que tú tienes recursos. ¿Dónde pueden ir personas? ¿Hablas inglés tú? ¿La mayoría de tus recursos que consumes son en inglés o consumes mayormente en español? Yo creo que las dos cosas, pero Ujú. en Byte estamos solo en español. Simplemente busquen Jonathan Edwards en Google y después de la Wikipedia, ahí estamos nosotros. Ahí Sí. encuentran un video sobre su vida, un podcast y un artículo que básicamente dicen lo mismo los tres, pero más o menos es eso. Tenemos algunos artículos adicionales, si quieren pueden en el buscador de la web poner Jonathan Edwards o en Google poner Jonathan Edwards Byte, Byte
y ahí pues van a encontrar algunos recursos. También les recomiendo mucho que vean el video o lean el artículo sobre su esposa, sobre Sarah Edwards, que también fue una mujer profundamente piadosa, una mujer muy interesante. Y hay un libro que nosotros estamos apoyando junto con Poema Publicaciones, que se llama Mujeres Fieles y su Dios Extraordinario. Y el primer capítulo de ese libro habla de Sarah Edwards, la esposa de Jonathan Edwards. Seguro que lo van a disfrutar. Chidísimo, chidísimo. Ahí está. Ok, entonces cerramos este en vivo. Checo rápidamente mi conexión. En unos 2 minutos empiezo el próximo vivo. Perfecto. Ah, Súper. cheers. Ahorita nos vemos. Bye.